Hola Dani, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte y poder conversar contigo. A todas quienes ven esta entrevista feminista de Cruces Rosas, contarles que Dani es una mexicana muy power en una deconstrucción constante, es una ciberactivista, ilustradora, creadora de contenido. Ella es quien lideró, bueno, quien creó y quien está a cargo de la comunidad Seamos Sororas, así que luego les vamos a poner todos los arrobas y los links para que la puedan seguir. Y es coordinadora también de audiencias en Homosensual y en Pride Connection México. Así que tienes un diplomado, Dani, contra la violencia de género y la no revictimización de las mujeres en los medios de comunicación. Eres una agente de cambio y por eso estamos muy contentas de poder conocerte más en esta entrevista. Muy, muy, muy bienvenida y que seamos realmente un espacio súper sororo tú y yo. Gracias por el tiempo que nos dedicas. Hola Camino, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Siento que justo abrir estos espacios de diálogo y de deconstrucción y de cuestionamiento siempre dejan como algo positivo y siempre dejan algo en la mente de quien los escucha. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. Dani, qué bueno que podamos conversar. Me gustaría conocer un poco qué es Seamos Sororas, cómo nace, qué es, qué cambios ha tenido a lo largo del tiempo y por qué te atreviste valientemente a hacer algo así. Pues Seamos Auroras hoy en día es un espacio que se ha diversificado demasiado, que ha tenido como muchas etapas distintas y ahorita está en una etapa que te voy a contar, pero inicialmente era un diario, ¿no? Yo creé Seamos Auroras hace poco más de 3 años y medio, cuando recién salí de la universidad, justito saliendo de la universidad, como en esta idea de él no saber qué hacer después de la universidad. Pero originalmente no lo pensaba como un trabajo, ni lo pensaba como un espacio que creciera de la manera en la que creció, ¿no? Simplemente era como este lugar en el que yo iba a sacar todo lo que había vivido con relación a la forma en la que me vinculo con otras mujeres de toda la vida, ¿no? O sea, de toda la vida tuve una relación muy complicada con otras mujeres, incluso desde primaria, desde kinder, secundaria, universidad, todas mis etapas, siempre había como conflicto con otras mujeres, ¿no? Y después ya como en este trabajo de deconstrucción y demás, me di cuenta de que era justamente porque traía como muchas cosas desde casa, ¿no? Como muchos aprendizajes con relación a esta desconfianza con otras mujeres, con relación a esta como envidia que se genera prácticamente en automático entre nosotras. Entonces, como toda esta historia de vida complicada con las mujeres me llevó a este punto en el que hubo un día que yo dije, ya no quiero esto, o sea, de verdad ya no quiero estar teniendo problemas o estar teniendo conflictos, estar teniendo discusiones con otras mujeres, que mi estado de ánimo dependa de eso, que mi autoestima dependa de eso. Entonces empecé como a cuestionar qué podía hacer distinto y me acerqué mucho como a cuestiones feministas, que si bien en la carrera como que ya las había visto y ya tenía noción de ciertas cosas, cuando terminé la carrera como que quise profundizar un poquito más y justo me encontré con el tema de la sororidad y con el término sororidad y me llamó mucho la atención porque fue como yo necesito eso es lo que yo necesito para poder cambiar esta dinámica que tengo, ¿no? Y entonces empecé a investigar mucho del tema, pero me llamaba demasiado la atención que no había como ejemplos de sororidad, ¿no? O sea, no era como en la vida cotidiana, cómo se aplica la sororidad, ¿no? En la escuela, en el trabajo, cómo aplicas la sororidad. Y entonces, justamente Seamos Sororas se convirtió en este espacio en el que yo convertía como esa teoría en ejemplos, ¿no? Y que yo decía, bueno, en este escenario la sororidad se puede aplicar así, qué es lo que debes hacer cuando tus relaciones con otras mujeres son así. Y entonces como que se empezó a hacer primero un diario y después ya como a crear estas publicaciones que ya eran como más específicas dependiendo del contexto. Y pasó algo que ahora me parece como muy normal y es que muchas se empezaron a identificar con el mensaje, ¿no? Y digo normal porque todas vivimos en este esquema en el que somos competencia, ¿no? Y en el que se nos enseña a ser competencia y entonces empezarse a identificar con estos mensajes iba a pasar. Y de ahí fue como creció Seamos Auroras, después se convirtió también en un espacio en el que se habla mucho de salud mental, en el que se habla mucho hoy en día como de esta deconstrucción del amor también. Entonces, por eso te digo que ha ido como
evolucionando bastante, pero ese es un poquito como de esta historia detrás del proyecto. Yo siempre cuando doy como estas pláticas con relación a la sororidad, siempre empiezo contándoles una anécdota en la que les digo que a los 11 años me encerraron en un baño unas niñas para golpearme. O sea, me encerraron en un baño y entonces empezaron como a gritar que me iban a golpear. Y si no fue porque las maestras estaban como muy enteradas de, de esta situación de acoso que había en mi contra, entonces las maestras se dieron cuenta de que todas se habían salido al mismo tiempo al baño, cuando, después de que yo me salí. Entonces como que para las maestras fue pues sí, una alerta y fueron al baño y encontraron esta escena donde yo escondida en el baño y las niñas gritando que saliera porque me iban a golpear. Entonces, para mí siempre, siempre fue así de complicado, o sea, siempre como en situaciones de acoso, pero justo como en esta dinámica en la que a veces es inevitable no entrar, o sea, como en esta dinámica de responder, en algún punto de cierta manera me fui como iba la corriente y entonces también empecé a ser esta mujer que al intentar yo defenderme respondía de formas agresivas o insultaba a otras mujeres o las juzgaba por su apariencia física, por su vida sexual, o sea, como que ya después me fui metiendo mucho en el tengo que defenderme, ¿no? Y tengo que responder. Y también nos enseñan a responder. Entonces fue así, así un poco lo complicado. Qué heavy, porque tantas historias de infancia que nos marcan y que terminan siendo como buscamos amigas o amigos. Eh, Mi generación, es que bueno, tengo 7 años más que tú, tampoco tanto, pero hay como hay una, eh, venimos un poco más atrás en estas conversaciones de deconstrucción. En algún momento se volvía como algo muy atractivo, al parecer, el que una mujer dijera, yo tengo solo amigos hombres, con las mujeres no me llevo, ¿verdad? Eh, y creo que hoy estamos en ese punto donde al quitarle tanta importancia al varón, entonces también empezamos a observar a la mujer con una mirada mucho más amable, no estamos compitiendo. También siento que para mí ha sido un aprendizaje la sororidad, no solo en lo académico, o sea, en lo teórico, que estamos aprendiendo todo el tiempo, pero en la práctica a veces siento que tengo más comportamientos sororos. Pero cuando me dabas toda esta introducción, yo digo, ¿cómo hago para no preguntarle sobre Shakira? Luego vemos si esto va. Pero eh, yo soy del team que cree que yo, antes de ser sorora, yo soy un ser humano. Antes de ser mujer, yo soy un ser humano. Entonces, esa ser que soy tiene una responsabilidad social en función de mis privilegios. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Ella, que puede ser ella, él o cualquier persona que tenga ese nivel de impacto mediático, tienen tantos privilegios que tienen tremenda responsabilidad. Por tanto, yo no voy a analizar el caso de Shakira como que fuera mi amiga, ¿ya? No, es una mujer que a mayor privilegio, mayor responsabilidad. Si yo no aplico esta lógica, entonces yo no le puedo pedir a una empresa que se haga cargo del mierdal que tira y contamina en el planeta, porque entonces todos seríamos igualmente responsables y no lo creo. Eh, y hubo mucha conversación sobre si era sororo, si no era sororo. Mi primera defensa es sobre la infancia, porque creo que en orden de vulnerabilidad los menores de 18 años, las menores de 18 años tienen menos recursos que mujeres adultas, eh, pero necesito conocer, escuchar tu visión, es la misma, no es la misma, pero ¿qué impresión te da que hay en el ámbito digital una exigencia al concepto sororo? Entonces, yo no le pido sororidad, a ella le pido como, no le pido nada, pero me llama la atención el efecto que puede tener en las infancias. Pero están estas dos cosas. Se le pide que sea sorora con Clara y las demás dicen, sé sorora tú y no juzgues a Shakira. ¿En qué momento la palabra sorora deja de ser tan manoseada y la entendemos un poco mejor? Sí, creo que hay como, primero creo que viene como desde la definición del concepto. Yo creo que si nos vamos como a la definición del concepto, encontramos mucho de la respuesta que necesitamos para esta situación y para todas. ¿Eh? La sororidad es un pacto. Entonces, es un pacto que busca que las cosas sean distintas. Es una alianza entre mujeres, ¿no? Entonces, si hablamos de este pacto,
ya en automático estamos diciendo que va de un lado hacia otro, ¿no? O sea, que existe como este punto en el que debemos de estar en el mismo canal, en el que debemos de estar en el mismo escenario, en el que debemos de tener la situación desde la misma perspectiva, ¿no? Yo siempre pongo como este ejemplo de a lo mejor en un salón de clases hay 15 niñas que no se llevan bien, que se caen mal, que tienen horóscopos diferentes y entonces sus energías no se vinculan y lo que sea, pero no se llevan bien, ¿no? Y entonces tienen a este maestro que las está acosando a todas. Y ellas deciden unirse a pesar de estas diferencias para presentar una denuncia en contra de este personaje, ¿no? Porque saben que a lo mejor si va una sola no le van a hacer caso, o porque si van dos, a lo mejor va a ser, ay, si es que son amigas, pero claro, si van las 15, entonces ya tiene este peso, ¿no? Y entonces ahí se crea esta alianza, este pacto entre ellas, y después de que el maestro pierde su cargo o es procesado por la denuncia o lo que sea, esta alianza puede deshacerse y volvemos al punto en el que no nos llevamos bien, pero ya nos aliamos por un propósito. Entonces, en este caso, creo que si empezamos como a desmenuzar el tema de la sororidad desde ahí, nos damos cuenta de eso, ¿no? De que es una acción que debe ser mutua, ¿no? Y por ahí yo leía mucho como esto de, bueno, pero es que Clara no fue sorora con Shakira, ¿no? Y cómo devolver sororidad si no hay sororidad. Y creo que va un poco por allá, pero yo personalmente, a mí no me gustó esta idea de recargar la situación hacia ella, ¿no? Porque al final sentí que toda la cuestión mediática se fue hacia ella y hacia Clara, y Piqué como que quedó ahí en la orillita, ¿no? Incluso en la canción sentí que era un Clara, 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 y Piqué como por acá en la orillita, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo que yo cuestionaría de esta situación. Claro que me encantaría que Shakira tuviera este mensaje de sororidad y demás, pero también la veo y digo, bueno, ok, si es una mujer lastimada, ¿no? Es una mujer que fue expuesta, es una mujer que literal su vida y su compromiso, el compromiso que tenían con ella terminó siendo un escándalo y entonces ella decidió aprovechar la situación. Personalmente yo te digo, la canción lo hubiera llevado hacia Piqué y no hacia Clara y hubiera como hecho esta distinción y me encantaría que Shakira tuviera como este mensaje de sororidad porque justo tiene esta responsabilidad mediática, pero también lo veo desde el punto de que está respondiendo ante una situación en la que ella se vio en desventaja y en la que no se vieron sorora con ella, ¿no? No se creó esta alianza o no se creó este pacto. Entonces, creo que va un poquito más hacia allá, ¿no? Como entender que ni siquiera sé si debería de hablarse de sororidad, sino como de empatía de género, quizá, que no es lo mismo, sino que justo al hablar de sororidad entendemos que estamos en la misma situación, ¿no? O que tenemos como un vínculo o una alianza entre nosotras. Entonces, creo que yo dirigiría un poquito el cuestionamiento hacia estos puntos. Es difícil la conversación porque, o sea, me queda muy claro y me queda claro porque ordenas un poco las ideas a nivel de concepto, pero algo pasa, Dani, y es que los conceptos a veces las feministas nos manejamos de pe a pa. Ahora, puta, aplicar eso en la vida, en el vínculo, es completamente distinto. Entonces, usamos una frase en uno de nuestros talleres que dice, soy feminista hasta que me enamoro. Y esta ha sido, es una frase, no, si la analizamos es una frase completamente equivocada, ¿ya? Porque van a venir las más académicas y me van a eh, corregir, pero en el fondo es una frase muy sencilla para decir que hay un lugar muy íntimo que ocurre cuando cuando nos enamoramos, cuando ocurre la atracción con un varón, que parece que nos vuelve a normar. Entonces, no sabemos que no tenemos que caminar con la bandera de quiero que me elijan, pero hay un punto donde nos encontramos con ese hombre, objeto de deseo, porque finalmente es como, como lo necesito, ¿no? Eh, donde volvemos a ese punto o vuelvo a ese punto de ojalá que me elija. Me sé toda la teoría, ¿ya? Pero en la práctica hay algo donde no todo es tan claro de aplicar. ¿Qué pasa con Dani, una mujer activista, sorora, que maneja estas terminologías, que da pláticas, que trabaja empujando la diversidad e inclusión, heterosexual, que se encuentra con un varón? ¿Qué te pasa ahí? ¿Cómo
¿Se te hace fácil? ¿Se te hace difícil? ¿Eres juzgada por ser feminista? ¿Les das miedo? Híjole, se me hace bien difícil porque justo, tengo como una historia. Yo terminé una relación de 6 años hace muy poco tiempo, o sea, hace relativamente 6 7 meses. Entonces, fue una relación en la que había mucha violencia, violencia económica, violencia psicológica, habían muchísimos, muchísimos temas de violencia. Entonces, salgo de esta relación y literalmente fue salir al mundo, ¿no? Porque yo, no tenía la libertad que tengo ahora, ni siquiera se acercaba a la libertad que tengo ahora, ¿no? Entonces, ahora, en este momento en el que estoy, porque hace 6 años no era una mujer feminista, hace 6 años no estaba en deconstrucción, hace 6 años no estaba en terapia, no estaba trabajando cuestiones de salud mental. Entonces, como que el regresar al escenario de los vínculos y de volver a conocer gente y de volver a salir y para mí ha sido extremadamente choqueante ya como en este punto en el que hay tanta deconstrucción de por medio, ¿no? Y para mí sí hay como un antes y un después, donde claramente se vuelve más difícil. Sí se me ha hecho más complicado vincularme con hombres, ¿no? O sea, sí ha sido bastante complicado en esto que te digo de estar en otra posición en este momento. Ay, es que Dani, traes una cantidad de información que necesito depurar, porque a ver, hace 6 años no eras feminista, duraste 6 años, pero hace 3 años ya eras activista. Por favor, en este lugar, si te sientes cómoda, compartir qué contradicciones vivías al permitir, porque algún grado de visibilidad de la violencia debes haber tenido por todos los circuitos en los que estás, ¿no? Eh, y me pasa esto de, no mames, esto nunca lo debería estar aguantando, ¿qué hago acá? Porque después aparte hacemos un posteo y damos una charla. eh, y esa contradicción que me imagino que hace 4 años, 3 años, 2 años y un año, vivía en constante roce por tu causa, ¿no? Sí, fue muy fuerte porque justo Seamos Aurora se convirtió en un espacio en el que muchas mujeres llegan a pedir ayuda, ¿no? Entonces a mí me tocaba leer muchas historias de mujeres que estaban atravesando violencia de la misma manera en la que yo la estaba viviendo, ¿no? Y entonces para mí era acompañarlas y guiarlas como a estas, ya sea si necesitaban alguna psicóloga, alguna abogada, alguna doctora, yo como que las orillaba a este punto y yo me lo cuestionaba mucho, ¿no? O sea, si era como leer y decir, ¿por qué estoy leyendo esta historia y siento que estoy leyendo mi vida? O sea, ¿por qué siento que soy esta mujer que me está contando que su novio la deja encerrada todo el día en su casa? Que su novio no le permite trabajar, que su novio tiene como muchas cuestiones de violencia alrededor de la vida sexual. O sea, porque yo decía como, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué me estoy viendo reflejada, no? Y algo que me pasó cuando yo decidí como de cierta manera un poco hacer pública la situación cuando terminé mi relación, era que me decían, Dani, es que como tú que sabes tanto de violencia, sabes tanto de esto, ¿cómo es que tú te quedaste ahí? Y yo decía, no lo sé, ¿no? O sea, no lo entendía y me juzgaba muchísimo. En terapia creo que fue de los temas más fuertes, como el, ¿por qué yo que tengo este panorama y este privilegio de información más amplio? Porque yo acepté tantas cosas, ¿no? Ya después justamente me di cuenta de que estaba con una persona que era demasiado violenta, demasiado manipuladora y que justo como que me envolvía tanto que al final yo no me daba cuenta de estas cosas o de estas violencias, ¿no? Para mí fue muy fuerte como literalmente enterarme de que yo estaba en una relación violenta saliendo de ella, ¿no? Porque ni siquiera fue dentro, sino como saliendo, empezar como a ver tantas cosas, empezar a ver que me alejó de mi familia, que me alejó de mis amigos. Hay por ahí una historia que me contaron mi mamá y mi prima de que una vez fueron a visitarme a mi casa y después de la visita platicaron entre familia, o sea, toda mi familia platicó de poner cámaras en mi casa para ver qué era lo que pasaba dentro de mi casa por lo mal que me veían, ¿no? Y cuando a mí me contaron esa historia, que fue después de terminar la relación, yo dije, ¿cómo me veían? O sea, ¿qué era lo que
lo que veían que yo no, o sea, qué era lo que estaba pasando que yo no lo podía dimensionar. Y entonces fue muy fuerte en ese sentido como descubrir que todo esto que yo defiendo, al final yo era parte de eso, ¿no? Y yo estaba siendo víctima de esa situación y que a pesar de tener toda esta carga de información, no quedé exenta de ninguna manera, ¿no? Y creo que ese es como de las cosas que más aprendí de esta situación, que no importa qué tanto sepas, te puede pasar, ¿no? Y estás igual de expuesta y puedes vivirlo e incluso puede ser sin problemas una cifra más, ¿no? Entonces, para mí eso fue como bastante fuerte de esta parte de estar tan cerca del movimiento, tan cerca de estas cuestiones, tan cerca de todo esto teórico, lo que decíamos, ¿no? Pero pasarlo a esta parte donde ya pudiera yo visibilizarlo fue muy fuerte y hasta la fecha, te digo, después de 6, 7 meses todavía me siguen cayendo como flashazos de realidad que digo, uy, qué fuerte que yo haya vivido este tipo de cosas. No, y aparte, si para nosotras, con todo lo que leemos y con todos los casos que leemos y lloramos, porque cómo nos gustaría que eso no ocurriera, nos puede pasar, ¿cuánto más le pasará a una persona que tiene menos recursos eh, psicoemocionales, que no tiene acceso a la terapia, que su contexto todo es violencia, que no ha leído lo que tú y yo hemos podido leer, que no ha escuchado a mujeres como nosotras nos podemos escuchar y gracias a estas instancias más mujeres pueden escuchar y que también nos humaniza como activistas porque si no, estamos o sea, ahí es donde el ego del activista, que muchas veces cargamos con esa bandera de yo voy a salvar todos los problemas que hay yo voy a resolver todos los problemas de la humanidad, también es ser vulnerable y decir, a mí me cuesta los 2 ovarios que tengo, cuando alguien me gusta, lograr tener esa relación donde yo no me ponga en un segundo lugar o al revés, porque también puede ser que este activismo nos tiene constantemente en un modo lucha, entonces también llegamos a poner sobre la mesa toda esta actitud de luchadora en un lugar que debería haber ser libre de ego, ser libre de luchas, ser libre de conflictos. Eh, Me ha pasado a mí que me encuentro explicando feminismo módulo 1, 2 y 3 a hombres, que eso tampoco tiene ni un sentido, porque nadie me sentó a mí a leerme el manual para que yo me deconstruyera. Fue un caminar mucho más empático y a veces cuando vinculamos ocurre eso, ¿no? Que queremos transformar al otro, en vez de desecharlo y decir, bueno, no está en el lugar donde yo querría un compañero, ahí va la salvadora a decir, pero yo te enseño, te saco de tu caverna, hombre prehistórico, y yo te hago evolucionar y o sea, sí, o sea, es que es un tema muy sensible las relaciones heterosexuales eh, para las mujeres que somos parte de este colectivo. Tú decías que habías salido en estos 6, 7 meses, te has vuelto no sé, a coquetear, a salir, a arreglarte, a poder conocer personas y te encuentras con varones que están más deconstruidos, me imagino que hace 6 años, eh, esperaría, me corregirás, pero también puede ser que con más rechazo al activismo porque puede haber una asociación rápida de que feminista conflictiva, eh, lo que sea, ¿no? Sí, creo que mi ideal sería salir con hombres más deconstruidos, pero me cuesta, o sea, me ha costado como encontrar a estos personajes. Creo que hace no mucho tiempo leía que a veces como que toda esta carga de construir el amor nos la dejan a nosotras, ¿no? O sea, que nosotras somos las que leemos, que nosotras somos las que vamos a terapia, que nosotras somos las que estamos sanando y entonces como que todavía no hay tantos hombres que se atrevan a hacer estos mismos ejercicios para brindar relaciones mucho más positivas y mucho más estables, ¿no? Entonces, sí ha sido muy extraño como regresar, te digo, a esto. Para empezar, las formas de ligar siento que en 6 años cambiaron muchísimo. Yo ahorita estoy descifrando los WhatsApps, que si te contestan, que si te dejan en visto, que si no, y yo es como, o sea, hace 6 años no era de la misma manera o no tenía este mismo peso, ¿no? El que hoy en día la gente ya no quiere salir y ya como que todo se queda en la virtualidad me causa mucho ruido y eso que yo vivo de la virtualidad, ¿no? O sea, trabajo 24/7 pegada al teléfono, pero aún así entender cómo
modificar las relaciones y el cómo han ido avanzando. Y hace poco me decían como, es que si no descargas Tinder no vas a conocer a nadie. Y yo decía, ¿cómo? Si antes sí se conocían personas fuera de las aplicaciones, ¿cómo que si ahorita no descargo Tinder no voy a conocer a nadie, no? Entonces como que sí ha sido un shock bastante fuerte el volver como a esta dinámica y sobre todo empezar como a coincidir con estos personajes que empiecen a mostrar, o sea, lo mínimo de responsabilidad afectiva, ¿no? Que creo que es como el punto clave. Creo que sí ha sido difícil. Y también viene esta parte, sí me ha tocado, salí con una persona que literalmente me dijo como, es que yo no sé qué decir en este momento porque no sé si lo vas a usar para crear contenido sobre la cita. Y yo como, o sea, sí, es probable que eso pueda pasar, pero viene como este punto de una mujer en deconstrucción o una mujer feminista se vuelve como como una alerta para ellos o como un algo con lo que saben que a lo mejor va a ser más complicado o que sienten que a lo mejor va a exigirles un poco más como personas, ¿no? O sea, como personas decentes, por así decirlo. Entonces, sí ha sido complicado regresar y como volver a entender la forma en la que se está vinculando las personas en la actualidad y también el no perder mi esencia y mis valores y mis creencias y mis cuestionamientos, porque claro, o sea, todas nos cegamos ante el amor, ¿no? Creo que eso es algo muy común y entonces en este cegarnos perdemos como todo esto que decimos, no vamos a aguantar esto, yo no voy a pasar por esto o yo ya no quiero esto, ¿no? Pero claro que en el alcanzar a estos personajes podemos perder la idea de lo que realmente queríamos, ¿no? Y de cuáles son nuestras expectativas. Tengo una amiga que dice algo, que tiene una frase que me gusta mucho, que dice, no te achiques para caber, ¿no? Y a veces hacemos esto con los hombres, ¿no? A veces decimos como, bueno, mira, pues no tiene esto, esto y esto, pero me conformo con que es medio inteligente y entonces ahí ya está bien, ¿no? Y creo que no, creo que ya no debemos de conformarnos, y menos en el amor, ¿no? También hace poco leía de un libro que me gustó mucho, que se llama Todo sobre el amor de Bell Hooks, en el que ella decía que a veces parece que estamos buscando pareja y no el amor, ¿no? O sea, ella dice como estamos más preocupadas por encontrar pareja que encontrar el amor, porque el amor es todo esto que yo estoy esperando para mí y yo espero un hombre con estas características y yo espero un hombre que tenga reciprocidad y espero un hombre con estas virtudes, ¿no? Pero encuentro uno que tiene el 5% y digo como de, bueno, ya con ese, ¿no? Pero es como porque necesito pareja y en realidad olvidas que necesitas este amor que estás trabajando y que quieres, ¿no? Y que al final se vuelve como una lista de deseos, pero que viene acompañada de lo que te mereces como mujer y del cariño que esperas recibir de forma recíproca. Entonces, para mí eso me causa mucho ruido y hoy en día estoy trabajando muchísimo, de verdad que estoy leyendo mucho y me estoy informando mucho como en temas de deconstrucción del amor, porque justamente no quiero volver a pasar por una situación como la que estuve, ¿no? Y donde había carencia de amor en muchos escenarios. Entonces ahorita quiero como trabajarlo mucho para no, no agarrar cualquier cosa y entonces trabajar en esto de qué es lo que me merezco y también en qué es lo que yo le voy a dar a una persona, ¿no? O sea, yo sé que vengo de un escenario bien complicado y también por eso trabajo mucho en mí, en cuestiones de terapia, en cuestiones de conocerme, en cuestiones de saber qué es lo que yo puedo brindarle a una persona para que estemos en el mismo nivel. Ay, qué bueno que sacas esto del libro, porque también en el protocolo 2 de atención que damos en Cruces Rosa se trabajan las ideas y las creencias violentas, ¿ya? Tenemos otro protocolo que trabaja experiencias violentas, pero somos víctimas de ideas y de creencias, entonces tenemos relaciones tóxicas, tenemos patrones que deberíamos revisar, y la primera sesión se le pide a la consultante que defina amor, que defina relación y que defina pareja, ¿ok? Eh, y es súper interesante el clarificar de qué es lo que estamos hablando, porque nosotros no somos la terapia que te va a ayudar a encontrar una pareja, sino que te va a clarificar el por qué buscas el amor que buscas. Y estaba conociendo a alguien ahora como creo que en agosto, algo así. Algo, nada, o sea, tipo, me llamó la atención a alguien, teníamos muchas cosas en común.
y en un comentario me dice, ay, ¿por qué eres tan feminista? Y yo como por dentro decía, ay, puedo hacer que esto no lo escuché, porque hay una lista de cosas que me interesan mucho de él. O sea, todo lo que, de realmente una persona muy interesante, pero hacerme la tonta con eso era muy grave. Es extremadamente grave, porque además hay que ser extremadamente idiota para hacer ese comentario, según lo que yo entiendo del feminismo. O sea, ¿cómo le vas a decir a alguien por qué eres tan feminista? O sea, es como, ¿por qué eres tan eh, pro derechos humanos? Es como, güey, no lo puedes decir, ¿sabes? Pero bueno, eh, y hoy creo que estoy en un lugar donde prefiero ser tan activista como soy, tan feminista como soy, tan eh, plena como me siento o exitosa como me siento en muchas áreas y ya no empatar con alguien que realmente no considero que no tiene el mismo trabajo que tengo yo. Y eso tiene un costo, como se te van reduciendo muchísimo los candidatos. ¿Eso te da miedo, por ejemplo? Sí, no, lo veo más bien como un área de oportunidad. Creo que al final quienes se van como descartando en nuestras listas, pues son personas que no nos van a aportar de la misma manera, ¿no? O que al menos no vamos a coincidir de la misma manera, ¿no? Me tocó salir con un personaje con el que no había tema de conversación porque, no sé, o sea, como que él está muy ensimismado en ir al gimnasio. Entonces fue como, okey, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, para mí, como que descartar a ciertos personajes es algo a favor, ¿no? Como el decir, bueno, me lo estoy ahorrando, me estoy ahorrando el mal momento, y tratar de verlo de esa manera me ayuda mucho como a ir, entonces, buscando algo más y exigirme más en el tema de con qué persona quiero compartir, ¿no? O sea, ser más exigente, ¿no? Porque creo que eso es muy importante. ¿Por qué somos exigentes para otras cosas? Pero no somos exigentes para encontrar con quién vamos a compartir la vida, porque no es cualquier cosa la persona con la que vas a compartir, ¿no? O sea, no es cualquier cosa la persona con la que vas a tener una relación o la persona con la que vas a... em, pues sí, como a crear momentos y vas a crear una historia y no es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no ser exigentes también en ese punto, no? Y volver a esto de no conformarnos y ser conscientes de que sí, claramente va a ser más difícil, ¿no? Encontrar a una persona con esas características, pero yo prefiero igual y no encontrarla a estar batallando con estos personajes que carecen de tantas cosas. Totalmente, el costo de retroceder es muy alto y es como, no sé, es imposible en mi caso. Puedo mentir un rato, ya, sí, pero creo que ya no lo haría. Eh, pero, pero esa sensación de decir, yo sé que estoy en el lado correcto de la historia, eh, yo sé el mundo que quiero crear, que quiero a los hijos e hijas que quiero criar, yo sé el tipo de relación que quiero tener. Creo que eso, conocerlo y creer que es posible, porque también toca sacarse esa idea de que la lucha y la causa nos va a dejar solteras si no lo quisiéramos, ¿ya? Entonces, sí es posible. ¿Cómo sería esa relación? Voy a decir, como desnormada, esa nueva narrativa que tenemos del vínculo, pero tampoco acá de que él también va a ser director de la ONU y que va a estar luchando por los derechos de los afroamericanos, ¿me entiendes? Como que bajarlo a la tierra. ¿Cómo es una relación sana que podemos tener feministas o en transición a hacerlo? Claro, para, como tips. Yo creo que un hombre que esté abierto al cuestionamiento. Yo la verdad es que con eso creo que es un gran avance, ¿no? Cuando podemos estar en una comida y le señalamos cierta acción y es como un, a ver, cuéntame más, ¿no? Quiero aprender más o yo sé esto o como este ir y venir de información, para mí me parece que es algo que al menos yo en este momento busco en una persona, ¿no? Y no busco en este sentido de quiero tener a alguien, sino como de si salimos es de las cosas que me parecen interesantes o que me parecen muy rescatables, ¿no? Como esto. Otra cosa también, creo que
el que un hombre esté abierto a sanar, ya sea a través de terapia o a través de algún, sí, de algún esquema que le ayude como a sanar, eso me parece también muy importante y también lo considero indispensable, ¿no? El que tenga como esta disposición a mejorar como persona, ¿no? Y a darle también su mejor versión a las demás personas. Creo que eso a mí me parece muy, muy importante y creo que ni siquiera es algo tan difícil, ¿no? Creo que ni siquiera es algo inalcanzable, pero justo, o sea, como en este cómo los hombres manejan la situación, a veces sí parece muy difícil, ¿no? Yo conozco muy pocos hombres que van a terapia, ¿no? Conozco muchas mujeres que van a terapia, pero conozco muy pocos hombres que van a terapia y entonces para mí también eso es eh, como un algo importante, ¿no? También algo que yo como que lo detecto como una banderita verde es el cómo ven el feminismo, ¿no? El cómo perciben el feminismo, ¿no? Y siempre viene esta pregunta de, bueno, ¿y tú qué opinas de las marchas, por ejemplo, ¿no? O tú qué opinas de esto? Y entonces como saber qué es lo que puedan aportar también para mí es como una buena o mala señal, ¿no? Para saber qué es lo que esta persona puede aportar o no en mi vida, ¿no? Entonces creo que de ahí, ¿no? O sea, como llevarlo a estas cosas que aparentemente son pequeñas, pero que te dan como un contexto muy grande de la persona, ¿no? O sea, de si está dispuesto a sanar, de cómo ve el movimiento, este tipo de cosas creo que nos pueden acercar a hombres un poquito más apegados a su deconstrucción y que creo que son como una buena señal para que sí, no son estos embajadores de la ONU, pero son hombres que están cerca de construirse y que tienen esta preocupación por hacer las cosas diferentes. Oye, ¿y qué beneficio tiene para los varones el tener una relación con una mujer como nosotras o como tantas otras? Sé que nosotros buscamos en ellos esta conexión en una causa, en lo que entendemos de la justicia social, pero creo que también vale la pena contar todos los beneficios que hay. eh, Seguramente lo estoy planteando mal porque beneficio estaría asociado como una cosa media como transaccional, pero todo lo que podemos dar, y quitar y lo que beneficia el feminismo también a los varones. Sí, creo que una de las cosas como más importantes con relación a esto de tener una relación es que al final, o lo ideal sería aprender el uno del otro, ¿no? O sea, para mí estar en una relación tiene mucho que ver con eso. ¿Qué puedo yo aprender de esta persona y de qué manera me va a volver una mejor persona, ¿no? Justo en este libro que les decía, habla mucho de eso, ¿no? De cómo el amor se vuelve esta relación en la que eh, trabajamos para que la otra persona con la que coincidimos sea una mejor persona, ¿no? Pero no desde el ego, sino desde todo esto que yo te puedo aportar por lo que sé, por lo que he vivido, por mis experiencias. Entonces, y no solo en pareja, ¿no? O sea, con nuestras amistades lo hacemos, ¿no? Siempre queremos como dar lo mejor y que aprendan ciertas cosas y que se desenvuelvan de otra manera y entonces, pero muy orgánica la cosa, ¿no? Creo que a manera de relación, eso pasa, ¿no? O sea, eh, este, estos aprendizajes, o sea, todo esto que, por ejemplo, nosotras compartimos en estos espacios, ¿no? O sea, todo esto que nosotras compartimos en círculos, en talleres y toda esta información y toda esta deconstrucción, que entre nosotras estamos ya muy acostumbradas a recibirla y a retroalimentarnos, creo que llevarlo al escenario de pareja me parece increíble, ¿no? O sea, como el yo poder no enseñarle, pero acompañar a esta persona a que cuestione ciertas cosas, a que aprenda sobre la lucha, a que pueda visualizar de otra manera las cosas, a que las entienda, a que claramente nunca lo va a vivir de la misma manera en la que lo vivimos nosotras, pero a que tenga una perspectiva un poco más amplia, a que a lo mejor esto que se está llevando de mí, él lo lleve a su espacio de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y que entonces en cada espacio en el que esta persona está vaya como dejando un poquito más de esto que estamos aprendiendo y viceversa, ¿no? O sea, como lo que yo puedo aprender de este personaje, llevarlo a nutrir mi vida y entonces llevarlo a nutrir los espacios en los que estoy. Creo que esa es como de las ventajas que yo le encuentro a estar en una relación en la que
exista esto que te decía de compartir de la misma manera y nutrirnos de la misma manera. Creo que eso me parece gratificante y que creo que es algo que justo en este de qué espero de una relación, creo que va mucho por ahí, ¿no? Como el nutrirnos de la misma manera. Yo tengo que sumar que creo que es demasiado, le deseo a mis amigos hombres una pareja feminista porque creo que es una relación más justa donde, donde dejas de ser, o en el ideal, dejas de ser el alumno de alguien, porque siempre el varón es como el eh, inútil, ¿no? No sabe hacer nada en la casa, entonces ven, yo hago la cama, ven, yo cocino, y esa cosa como de crianza que se lleva al vínculo de pareja que termina siendo una cosa bien extraña. Eh, pero, pero desde ahí, de un lugar de un lugar completamente compartido, de un sistema mucho más democrático, eh, una real democracia donde no es que él decide sobre lo financiero y yo decido sobre qué se cocina mañana, ¿me entiendes? Sino que, eh, y creo que hay una libertad en que puede ser el varón que quiera ser, porque también está permitido ser vulnerable. Una mujer feminista no está o no debería estar eh, midiendo la masculinidad desde una forma rígida. Entonces, eso yo poder ser una mujer de la forma más diversa que a mí se me ocurra y tú poder ser un varón como quieras, llorón o no llorón, ¿me entiendes? Miedoso o súper valiente, como digo, como que está ese lugar de que siento que en ese hogar o en esa dinámica yo me saco mis mentiras y me presento tal cual soy y él se presenta tal cual es, ¿me entiendes? A veces con éxitos laborales, a veces con fracaso y no pongo en duda, obviamente, su masculinidad por ninguna de las cosas anecdóticas de la vida. Eh, Creo que es hermoso poder desarrollar el lado emocional que los hombres tienen tan bloqueado. Me parece lindo que mis amigos puedan tener un vínculo con una mujer feminista eh, y que dejen de ser responsables de grandes mochilas tradicionales como ser proveedores al 100%. Como que a veces tengo una empatía con amigos que tienen mala situación económica y que se sienten muy inseguros de invitar a alguien a salir porque no tienen para pagar el Uber. Eh, y digo que injusto ese punto de partida, ¿me entiendes? Tu valor no está en lo material. Entonces, esto, que sí soy feminista, no porque vea al hombre en una posición vulnerable, pero que sí lo soy porque quiero reivindicar todos esos derechos que no se nos han sido dados o los que se nos han quitado, también decir que existe el vínculo sano y que ese vínculo sano es un gran lugar para que un hombre habite en libertad. eh, no sé, me parece que sin haberlo experimentado, porque creo que no he estado en una relación donde yo sienta que hay un grado de equidad, y ese ha sido mi tema por achicarme, ¿verdad? O engrandecer características del otro. eh, pero tengo una idea que tal vez se vuelve un mito, no sé, no sé si estoy contando el cuento que después, 10 años más, van a decir, "Ey, nada que ver, eso es pura ilusión", pero me imagino que el lugar que es cohabitado por un hombre y una mujer que entienden que somos iguales, puede ser mucho más entretenido, o sea, puede ser mucho más constructivo. Sí, más sano también. Creo que siempre también las relaciones, creo que es muy difícil que no se vuelvan una lucha de poder, ¿no? Y que Mm. justo al estar como en este mismo escenario y en esta horizontalidad y en este mismo plano en el que justo el ideal que estamos comentando, em, es muy difícil que exista esta cuestión de poder, ¿no? Y claramente creo que el poder siempre viene acompañado o muchas veces está relacionado con cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, creo que también desde ahí se pueden modificar mucho estas formas de relacionarnos, sobre todo en vínculos heterosexuales. Creo que desde ahí partir como a
por eso creo que es muy importante trabajarlo de forma personal primero, ¿no? Y estar lista y listo de forma personal para después llevarlo a una relación de pareja, ¿no? Para poder llevar como toda esta deconstrucción, todo este amor propio, toda esta información ya pasada a la práctica, llevarla a una relación, pero sí me parece que tenemos que estar listas y listos emocionalmente hablando para eso, ¿no? A veces nos aventamos así de una relación a otra sin haber sanado, sin estar preparados, sin habernos cuestionado. Y creo que por eso también es muy importante trabajar primero en una misma y después ya llevarlo cuando estés lista a un punto en el que te puedas compartir en esta versión con otra persona, ¿no? Yo, por ejemplo, en este momento de la vida puedo decir, no estoy todavía lista para una relación, ¿no? O sea, sí puedo conocer personas, sí puedo como abrirme a este panorama, pero para adentrarme a una relación todavía no estoy lista porque todavía no he sanado esta versión, no he sanado todo esto que viví, no, y sería incluso injusto para mí llevárselo a otra persona, ¿no? Y llevarle mis heridas a otra persona y decir, mira, pues ahí a veces hacemos como esto erróneo de, ahí tú arréglame, ¿no? Y no, o sea, trabajo en mí y ya luego juntos mejoramos un poquito, aportas a que esta versión sea mucho mejor, pero mientras creo que nos toca también como hacernos responsables de nuestras cosas y de sanarlas antes de llevarlas a otra persona. Increíble, me parece un súper cierre el poder hablar y de esa responsabilidad que nos toca de yo estar en una muy buena condición, no en la perfecta condición, porque eso no va a pasar nunca. O sea, si es que yo me trabajo, me trabajo, me trabajo, termina siendo una cosa obsesiva y bueno, nunca voy a estar en ese lugar. Y el que se te está ofertando no lo está haciendo tampoco. Entonces, pero ser personas que podamos responsabilizarnos de nuestra felicidad, de nuestra satisfacción, de nuestros límites, y creo que con eso ya, con ese sartén por el mango, de que yo soy responsable de mí y que yo pongo los límites, entonces creo que sí estamos listas y listos para poder vincular. Creemos que cada vez el mundo de las relaciones es más complejo porque se ha vuelto algo incluso como mercantil, ¿no? O sea, es un catálogo y estamos en una época como bastante agresiva respecto a cómo conocemos a nuestras futuras parejas, eh, pero creemos necesario conversar en estos espacios feministas que sí se puede, que sí hay opción y que aunque llevamos años hablando de todas las red flags y que está muy bien que las mencionemos, también hay otras banderas verdes que Dani nos estuviste compartiendo y hay espacios cada vez más seguros que queremos volver a poner sobre la mesa porque si tienes ganas de tener una pareja, por ser feminista, eso no es imposible, para nada. Eso también es un cuento que se nos ha contado para que con eso que tanto anhelamos, de repente soltemos la bandera del feminismo y digamos, bueno, me rindo porque yo prefiero esto otro, y no es lo uno y lo otro. Se puede ser una gran mamá y exitosa en el trabajo, se puede ser una impactante feminista y tener y vivir un gran amor, por supuesto que sí. Muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo gigante y que sí, que encuentres ese amor. Muchas gracias, Cami. Un abrazote, abrazote de vuelta.